Hola, soy Sara Alvarado y a continuación les estaré hablando del abstraccionismo o arte abstracto, que en cuanto a sus contenidos estaré presentando el significado, origen, contexto, características, técnicas como movimientos, su estética y por último los exponentes que hacen parte de ella. Significado. Bueno, se le llama arte abstracto o arte concreto a aquellas expresiones artísticas las cuales están basadas en elementos como lo son la línea, el punto, el color y el material como lenguaje autosuficiente e independiente de la reproducción de objetos reconocibles, es decir, el figurativismo. En otras palabras, es la corriente artística opuesta al arte figurativo que remite a lo más esencial del arte, reducido a sus aspectos cromáticos, formales como los estructurales. Su origen. El arte abstracto como modo de manifestación artística tuvo sus primeras manifestaciones entre el año 1875 y 1905 con el movimiento postimpresionista, el cual estaba surgido en Francia, y este rechazaba las limitaciones que suponía el impresionismo e intentaba representar emociones, por lo que dejaba de un lado aspectos de la realidad figurativa. Alrededor de 1900 fue el eje del arte moderno, el cual abarcó diversos movimientos artísticos como el cubismo, el surrealismo y el de estilo. Por otra parte, este nace del movimiento vanguardista como el fauvismo y el expresionismo. El impulso final en el arte abstracto lo habrían dado movimientos como antes lo mencioné, el expresionismo y el fauvismo, y por otro lado la vanguardia cubista, lo que dio origen a dos tipos de abstraccionismo, la abstracción lírica y la abstracción geométrica respectivamente. Si bien se mira, el expresionismo abstracto es un movimiento artístico que se dio en los años 40, el cual se caracterizaba por sus técnicas energéticas que se podrían llegar a ser más importantes que la misma pintura. Este se divide en dos corrientes principales, el action painting, donde se arroja pintura directamente hacia la tela, y la corriente meditativa o mística, la cual privilegiaba los efectos sensitivos y del tacto. Entrando en contexto, el arte abstracto es un estilo de expresión artística que se caracteriza por representar conceptos abstraídos de la realidad o independientes de lo reconocible por los sentidos, a través de la liberación, la irracionalidad y la diversidad de las formas, las líneas y los colores. Es decir, es un arte subjetivo, el cual no representa de manera precisa o figurativa la realidad visual que nosotros estamos acostumbrados a percibir como seres humanos. El arte abstracto es esa forma de expresión de sentimientos artísticos que prescinde de toda figuración y propone una nueva realidad distinta a lo natural. Usa un lenguaje visual de formas, colores y líneas con las cuales se espera crear una composición que pueda existir con independencia de referencias visuales a la del mundo real. Básicamente, el arte abstracto nos permite generar diversas interpretaciones o puntos de vista según el público, debido a que este no busca alcanzar la perfección en los trazos ni la composición se vea creíble. Es considerado como ese arte que alcanza otras dimensiones de la moral y la espiritualidad, ya que expresa emociones y sensaciones separadas de la lógica y de la objetividad. Y si bien a lo largo de la historia podemos reconocer elementos abstractos de las expresiones plásticas, el arte abstracto como esa corriente solo aparece en el siglo XX, cuando surge una serie de movimientos que se agrupan bajo el nombre de abstraccionismo. Pasamos a las características. En primer lugar está la renuncia al figurativismo y naturalismo. El arte abstracto renuncia por completo al figurativismo al pasar por representar objetos reconocibles. De esta manera se autorizó un golpe contra la tradición que hasta el siglo XIX se basaba en la imitación de la naturaleza. La liberación del arte respecto al tema. Al eliminar el referente o al renunciar a la representación de objetos, el abstraccionismo libera el arte de la subordinación al tema. Con ello afirma la posibilidad de que sea valorado con absoluta autonomía, ya que de este modo deja atrás las ideas de trascendencia artística asociadas a los grandes relatos, en este caso los de la religión, mitología, historia e incluso narrativas psicológicas en algunos casos.
En la libertad compositiva, el enfoque del arte abstracto busca favorecer la originalidad y la libertad absoluta de los artistas en materia de composición plástica. Por ello, el abstraccionismo agrupa tendencias totalmente diferenciables entre sí. Además, han logrado impactar en la cultura visual contemporánea. Por último, tenemos el protagonismo de los elementos plásticos. En el arte abstracto, el protagonismo lo tienen esos elementos plásticos en sí, sobre los cuales se carga todo el peso significante, como lo son la línea, el punto, el color, el plano y la geometría, la cual puede ser plano especial. El material y la composición son el foco de interés del artista y no meros recursos para referirse a elementos externos a la obra. Pasando a las técnicas, recordemos que el arte abstracto, ya sea en pintura, dibujo, multimedia, es un tipo de arte que no depende de referencias visuales de la vida real. Tanto antes como ahora hay una variedad de técnicas las cuales podemos utilizar. Está la representación de objetos y escenas alejadas de la realidad y de la noción figurativa que se conoce a través de los sentidos. También se puede proponer una nueva realidad independiente de la naturaleza y de la lógica. También manifestar el deseo de alejarse de la realidad que se vivía como en un momento de crisis, incertidumbre y desorientación político y social. Se puede presentar la subjetividad y la espontaneidad del artista, lo que provoca ambigüedad de la percepción del receptor o público. Manifestar la conciencia y el subconsciente del artista a través del uso de formas, líneas y colores de manera espontánea e improvisada. También se puede diferenciar el estilo verosímil, creíble, que aplica los movimientos anteriores como el renacentista o el barroco, en los que las formas eran lo más perfectamente posibles, reales y figurativas. Por último, se puede usar colores constantes, intensos, trazos que pasamos ahora a los movimientos. Entre los principales movimientos que formaron parte del arte abstracto se destaca, en primer lugar, está el cubismo, está el dadaísmo también, el fauvismo, el surrealismo y el neoplasticismo. Hablando de la estética, las expresiones artísticas acá estaban basadas en elementos independientes de la reproducción de objetos reconocibles. Su estética proponía un concepto distinto a lo que estaba considerado como real o propone una nueva realidad. Se busca promover un espíritu contemplativo ante las formas artísticas en sí mismas, una contemplación capaz de apreciar y acoger la dimensión estética de una obra como un valor autosuficiente. Exponentes del abstraccionismo o arte abstracto. Ahora pasamos a hablar un poco de su biografía y obras. En primer lugar tenemos a Wasili Kandinsky, quien fue un pintor, músico y teórico del arte de origen ruso, considerado precursor del abstraccionismo lírico y figura influyente del expresionismo, especialmente del grupo El Jinete Azul. Él fue un autor de los libros de lo espiritual en el arte y Punto y línea sobre el plano. Aquí tenemos dos de sus obras. La primera lleva por título Amarillo, Rojo y Azul, del año 1925, en el material de óleo sobre lienzo, con las medidas de 127 por 200. La ubicación actual de esta es en el Centro Georges Pompidou de París, y el movimiento que representan aquí es la abstracción lírica. La segunda lleva por título La primera acuarela abstracta fue la primera acuarela abstracta de este autor en el año 1910. En el material de acuarela, las medidas son 49,6 por 64,8 y se ubica en el mismo centro de París, con el movimiento abstracción lírica, de la cual él era considerado precursor. Hilma Ackley es considerada la pionera del arte abstracto debido a que realizó más de 1000 obras antes que las publicadas por Kandinsky en el año 1906. Sin embargo, debido al contexto de la sociedad patriarcal y de que las mujeres con ideas espirituales eran consideradas brujas, su trabajo no tuvo repercusión hasta finales del siglo XX.
Aquí tenemos dos de sus obras. La primera lleva por título número 7, Edad Adulta, en el año 1907, sobre el material óleo en canvas, medidas de 315 por 235. El movimiento es arte abstracto y la ubicación actual es el Museo de Arte Moderno de Estocolmo. La segunda lleva por título Series 7 o número 7 del año 1920, material grafito y óleo, medida 210 por 275 y el movimiento es arte abstracto. Pasando al siguiente, Jackson Pollock, quien fue un pintor estadounidense considerado uno de los más reconocidos representantes del expresionismo abstracto. Su técnica resultó innovadora debido a que reemplazó el caballete y comenzó a pintar directamente con el lienzo sobre el suelo o sobre una pared y lanzaba líneas uniformes o gotos de pintura. Esta técnica de pintura lleva por nombre dripping, el cual consiste en el chorreo de la pintura, lo que se le dio una gran notoriedad. Aquí tenemos el ejemplo de una de sus obras, la cual lleva por título Convergencia, en el año 1952, sobre materiales como el óleo sobre lienzo, medidas 237 por 390 centímetros, ubicación Albright Knox Art Gallery en New York, y el movimiento es el Action Painting. Siguiente tenemos a Piet Mondrian, quien fue un pintor vanguardista, fundador del movimiento conocido como neoplasticismo y miembro del grupo de Stell. Antes del neoplasticismo incursionó en el arte tradicional, pasando por el simbolismo de finales del siglo XIX. Fue uno de los pioneros del arte abstracto. Tenemos un ejemplo de una obra, la cual lleva por título Composición en rojo, amarillo y azul, del año 1921, material óleo sobre lienzo, medidas 59,5 por 59,5, la ubicación Museo La Haya, movimiento neoplasticismo. Por último tenemos a Lazar Markovich Lisinsky, o el Lissinsky como se le conocía, quien fue un pintor, escultor, fotógrafo, ilustrador, diseñador, arquitecto, publicista y editor de origen judío, quien tenía un pensamiento revolucionario y progresista, razón por la cual colaboró asiduamente con la Revolución Rusa. Creía en un arte que estuviera al servicio de la sociedad. Él fue un insigne representante del constructivismo ruso e incursionista en la arquitectura utópica. Esta obra lleva por título El Lissinsky, en el año 1924, medidas 129 por 99, el material era pintura soluble sobre madera en agua y metalizada, movimiento constructivismo. Gracias.